Los evangelios son un conjunto de relatos que nacen de manos humanas. Comunidades cristianas inmersas en un contexto social, económico y político específico que buscan contar su verdad sobre Jesús. Oh, yes. Por eso, para lograr siquiera acercarnos de mejor manera a la buena nueva de Dios en Jesús, es importante reconocer y comprender los signos y símbolos presentes en cada relato desde esta óptica contextual. Lo importante no es lo que dice el texto, sino la verdad que quiere transmitirnos. Una verdad escrita en una época determinada de la humanidad, pero que la trasciende. Aquí, en Barro Tal Vez, somos buscadores de esa verdad. Aquí comienza un nuevo episodio de Barro Tal Vez, un podcast para volver a la fuente. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este tercer episodio de Barro Tal Vez. Como sabrán, ya estamos en la tercera semana de este tiempo de Cuaresma, tiempo de conversión, a veces incomprendido, pero siempre vivido desde la fe. Bueno, sin más preámbulo, les invito a encender nuestros cirios y dejarnos iluminar por esta buena nueva según San Juan, capítulo 2, de los versículos 13 al 25. El texto dice así. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas en sus puestos. Entonces hizo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas y dijo a los vendedores de palomas: «Quiten esto de aquí. No conviertan la casa de mi padre en un mercado». Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: «El celo por tu casa me devorará». Los judíos entonces le dijeron: «¿Qué signo puedes darnos que justifique que puedes obrar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este santuario y en 3 días lo levantaré». Los judíos le contestaron: 46 años se ha tardado en construir este santuario, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando fue levantado de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de esto que había dicho, y creyeron en la Escritura y en las palabras que había pronunciado Jesús. Mientras estuvo en Jerusalén, por la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se confiaba de ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba que alguien le dijera cómo son las personas, pues Él conocía lo que hay en el ser humano. Como he dicho al comienzo de esta temporada, cada domingo de Cuaresma tiene su propia temática, pero todos los domingos coinciden en su modo de tratar dicha temática. Primero, un evento histórico, que encontramos en la primera lectura, el cual nos muestra un Dios salvador a lo largo de la historia. Este evento es reforzado con la segunda lectura. Y segundo, el ejemplo de Jesús, que encontramos en el Evangelio de cada domingo y que nos muestra el modo en que Dios hace alianza y salva a la humanidad por medio de su Hijo. Entonces, primera y segunda lectura, un evento histórico, y en el Evangelio el ejemplo de Jesús como el Salvador. De este modo, Cuaresma es un tiempo para poner a Dios en el centro, poner su salvación en el centro, y no para exacerbar nuestra culpa por el pecado cometido. Bueno, no sé si recuerdan, pero el primer domingo, el evento histórico, siempre entre comillas,
era el diluvio y la temática de fondo la alianza. En el segundo domingo, la semana pasada, vimos la prueba de Abraham, quien debía sacrificar a su hijo Isaac, y la temática que abordamos fue la fe. Veíamos la semana pasada que según los expertos, en el texto de la prueba de Abraham, se nos muestran dos tradiciones bíblicas. Por un lado, la tradición yavista, que cree en la existencia de una relación de cercanía de Dios, de promesa cumplida, de alianza. Dios le promete a Abraham una gran herencia y justamente Isaac es prueba de ello. Por otro lado, tenemos la tradición eloísta, que hace referencia a la fe a ciegas en Dios. Ante la carencia de apoyo humano, solo Dios es opción para descansar el pesar de la vida, por lo que se debe confiar en su palabra, creer en esa promesa ciegamente. En Abraham, esto lo vemos cuando debe sacrificar a su hijo Isaac por pedido de Dios. Confiar en que ello no afecta la promesa de descendencia. Difícil. Nosotros podemos decir qué le pasa a este Dios con esos pedidos, esas pruebas y esos sacrificios que exige. Sucede que para los expertos no hay que mirar el pedido que hace Dios para comprender quién es Dios, sino más bien el resultado de la situación. Allí es donde se nos revela el Dios de amor. Y es que Isaac, finalmente, no es sacrificado. Según algunos expertos, este final sin sacrificio se trataría de una crítica a la creencia de la época. Y es que para establecer un lugar santo de oración, se requería de un altar, pero la puesta de esta primera piedra exigía el sacrificio de niños. Isaac no es sacrificado por pedido del mismo Dios. Entonces sería una forma de ir en contra de este rito. Dios es misericordia, es promesa, pero sobre todo alianza. Ahora bien, podríamos preguntarnos, ¿y el rito de sacrificio al que Jesús, Hijo de Dios mismo, es expuesto al morir en la cruz? Piensen en una posible respuesta y si desean me escriben y me comparten su saber y su sentir. Ahora bien, en el Evangelio de la semana pasada escuchábamos el relato de la transfiguración de Jesús. En ese relato aparece la voz de Dios desde una nube diciendo: "Este es mi Hijo amado, escúchenlo". Y luego queda solamente Jesús, sin Elías ni Moisés, junto a los 3 discípulos, entre ellos Pedro. Con este relato, unido al de Abraham, la cuestión de fondo es la fe. Si antes de Jesús el Antiguo Testamento hablaba de la alianza de Dios con la humanidad, desde Jesús en adelante aquellos relatos agotan su función, porque en el mismo Jesús es donde, según este mandato de Dios de escúchenlo, encontramos la plenitud del mensaje. El Antiguo Testamento agotó su función reveladora y ahora es Jesús, el Hijo, quien nos muestra la salvación como Dios mismo. Bueno, hasta ahí con lo que veíamos la semana pasada. Para hoy, semana del tercer domingo de Pascua, tenemos como evento histórico, recuerden siempre entre comillas, los 10 mandamientos y como temática de fondo, la alianza por medio de la cruz y el crucificado. Creo que conocen el texto de Jesús echando a los mercaderes del templo, el que acabamos de escuchar. Este pasaje bíblico suele ser usado para avalar, desde una lectura muy superficial, claro, instancias perjudiciales para las comunidades. Quiero decir, avalar que un líder de comunidad, sea sacerdote, laico, consagrado, etc., utilice la violencia o la ira como forma de liderazgo. La lectura simple les dice: como Jesús sintió ira y actuó con ella, entonces la ira es buena y es una forma de liderar. Cuidado con aquellos que avalan su mal liderazgo con una falsa idea de Jesús, con una mala interpretación o muy literal de lo que aparece en la Biblia. Un dato importante para este evangelio de Juan es que los demás evangelistas ponen este relato en la única visita que realiza Jesús a Jerusalén hacia el final de su ministerio, es decir, previo a la Pascua judía. Juan, en cambio, lo instala al comienzo de la predicación de Jesús. Esto ya nos dice algo. Para Juan, Jesús viene a transformar la realidad, la concepción de las cosas, a dar una nueva lectura. Por ello es preciso poner este texto cargado de esta novedad
con este modo de ser de Jesús al comienzo de su vida apostólica y no al final. Este texto permite acercarnos a dos realidades de Jesús. Primero, como alguien celoso de las cosas de Dios, y segundo, como signo de quiebre entre una realidad y otra, como lo es esta imagen de la construcción y demolición del templo, su muerte y su resurrección. Esta actitud de Jesús de celo por el lugar santo, que no es más que celo por la experiencia de alianza entre la humanidad y Dios, es una actitud que encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 20, de los versículos 1 al 17, que es justamente el texto elegido para la primera lectura. Ahí lo pueden buscar. En el texto ustedes van a encontrar que dice: «No tendrás otros dioses fuera de mí, no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni le darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo, pero tengo misericordia con los que me aman y guardan mis mandamientos». Como verán, lo relevante no es la violencia o la ira de Jesús, sino comprender que se trata de alguien que viene a resignificar la experiencia divina. Y esa experiencia divina, esto es lo que nos quiere mostrar el evangelista, de ahora en más guarda relación con la vida de Jesús, y no solamente con un espacio arquitectónico de vivencia espiritual, como lo es el templo. Por eso es que vemos a un Jesús que asocia la destrucción y reconstrucción del templo con su propia muerte y resurrección. Ahora bien, su muerte y sobre todo su resurrección son signos indudables de un cambio de paradigma, de un gran punto de quiebre en la vida de fe, en lo que comprendemos sobre Dios. Paréntesis, no sé si recuerdan, pero cuando Jesús muere, el velo del templo se rompe. Esa es la imagen de quiebre y cambio de un estado a otro. Bueno, en la primera lectura de la misa que escuchamos el día de ayer, nos dimos cuenta, o se nos contó, el evento histórico de los mandamientos o las 10 palabras, que está en el libro del Éxodo. ¿Qué tendrá que ver la ley, los mandamientos, con la experiencia de novedad que significa Jesús en la cruz? Resulta que establecer mandamientos era un ejercicio recurrente en la época en que fue escrito el Éxodo, es decir, ya existía la idea de escribir una serie de reglas por parte del rey de tal o cual pueblo. Se llamaba Tratado de Alianza y lo estipulaban sobre todo los grandes reyes hititas. Los hititas fueron un gran pueblo poderoso por allá en el siglo XVIII a.C., que luchó contra los egipcios. Era un pueblo importante para su tiempo. Otro paréntesis, se cree que el Éxodo fue escrito en el siglo XV a.C., ¿sí? 3 siglos después. Así que para que se hagan ahí una idea global. Entonces, estos tratados de alianza, eran dados por el rey a los propios vasallos o compartidos con los pueblos vecinos. Los tratados de alianza constaban de dos partes. La primera era presentar al rey las acciones por él realizadas en favor de sus vasallos, y la segunda parte contenía los compromisos y condiciones que conllevaba dicha alianza, los cuales debían ser acatados. Ahora, este modo de vínculo entre el rey y su pueblo es tomado por la tradición bíblica, pero presentado de otra forma. Dios se muestra como único Dios, recordemos el contexto politeísta, y como liberador del pueblo de Israel, al que ayudó a salir de Egipto, donde era esclavo. De hecho, así es como comienza el texto del Éxodo para la primera lectura. Dios pronunció estas palabras: «Yo soy Yahvé, tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, del lugar de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí». Entonces, Dios no es un rey que da beneficios temporales a sus vasallos, sino que Dios intercede profundamente en la vida de su pueblo para liberarlos, para que pasen de un estado de esclavitud a uno de libertad. Dios con el pueblo de Israel, en la alianza que establece con ellos a través de los mandamientos, se muestra como un punto de quiebre en sus vidas. Jesús viene a completar esa alianza entre Dios y su pueblo, viene a darle plenitud, y el signo de la cruz es muestra de ello, si la entendemos como una instancia de quiebre para pasar de la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios. La Cuaresma es nuestro tiempo de volver a esta alianza, de seguir haciéndonos conscientes de las acciones de Dios con nosotros
para que salgamos de la esclavitud del pecado, para que tengamos un nuevo comenzar. Jesús en la cruz y en la resurrección es la máxima expresión de esa alianza de amor absoluto. Por eso es que cada año nuestra Cuaresma, nuestros 40 días de peregrinaje y de toma de conciencia de la alianza que hace Dios con nosotros, culminan con la máxima expresión de amor y fidelidad que es Jesús en su pasión, en su muerte en la cruz y resurrección. Nos toca seguir caminando, pero ahora más conscientes que somos libres porque alguien nos liberó. Un Dios que ha actuado a lo largo de la historia del pueblo elegido, pero también de nuestra historia personal. Somos libres porque alguien, como Jesús, celoso de cuidar el vínculo sagrado entre Dios y la humanidad, nos amó con extremo amor. Gracias a todas y todos por llegar aquí. Les pido nos ayuden difundiendo este podcast, quizás pueda ser de ayuda para sus cercanos, para alguien que ustedes conozcan. Y bueno, que tengan una bella tercera semana de Cuaresma y nos encontramos el próximo lunes en un nuevo episodio de Barro Tal Vez, un podcast para volver a la fuente. Chao.